bendición el poder compartir esta noche con todos ustedes, el tener este momento de aprendizaje en esta temática que para todos es tan importante y tan importante porque muchas veces nos cuestionamos. Hay muchas preguntas al respecto. Espiritualidad en lo cotidiano. ¿Qué tengo que hacer para ser una persona espiritual? ¿Será que para ser una persona espiritual debo estar en un claustro, en un monasterio, encerrado, orando, o alejado en una montaña, como lo vemos en la imagen, orando para que pueda yo sentirme como una persona espiritual? Pero si es así, ¿dónde queda esa enseñanza de Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y el desarrollo de esta enseñanza, que lo vamos a ver más adelante, desde el punto de vista psicoterapéutico, nos lleva a una finalidad. Y esa finalidad es el amor a Dios en la aplicación de la vivencia con los demás. Entonces, para ser espiritual, ya tenemos nuestro primer aspecto importante. Para ser espiritual no tengo que estar encerrado en un claustro, no tengo que estar en un monasterio, tengo que estar en relación con las personas, compartiendo con los demás, aprendiendo de ellas y enseñándoles lo bueno que yo tengo en mí. Vamos a ver cómo ocurre este proceso. Quiero iniciar con una frase que me pareció lo más importante y que nos lleva a entender cuál es el proceso para poder adquirir esa espiritualidad. Y la frase es la siguiente: la verdadera fraternidad y el mundo feliz serán el resultado inevitable de la educación. Entonces, para que haya un mundo feliz, para que haya felicidad, para que haya fraternidad, para que haya amor, para que nosotros podamos vivir en una convivencia espiritual, necesitamos educación. Y de hecho, se habla de la educación espiritual, ¿sí? Que es la base de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Entonces, cuando hablamos de educación, vamos a referirnos y vamos a recordar cuál ha sido ese proceso de la educación a lo largo de la historia. Cuando se hablaba de educación en el Oriente, al principio de la humanidad, se tenía claro que para educar a las personas, para educar a los niños, debían que estar en las sinagogas o en las iglesias de la India estudiando los textos sagrados. Educación era el estudio de los textos sagrados. ¿Qué nos enseñaban esos textos sagrados? El buen actuar, el amar, el perdonar. Entonces vemos cómo al principio de la educación hablábamos de una educación espiritual. ¿Qué ha pasado con nuestra educación que en este momento, después de tantos años de haber recibido N procesos educativos, nos falta tanta espiritualidad? Continuando con este proceso, vemos que en Greta, la ciudad de Grecia, se crea el primer centro educativo formal, el primer centro educativo formal a nivel del mundo se crea en la ciudad de Greta. ¿Cuál era el objetivo de este centro? El objetivo de este centro educativo era dominar los instintos agresivos e inferiores que permanecen en la naturaleza humana. Ahí no estamos hablando de instrucción, no estamos hablando de conocimientos tecnológicos, de la ciencia, estamos hablando de nosotros. En dominar esos instintos, esa animalidad del ser. Estamos hablando en esa educación moral que reforma, que nos lleva a ser mejores personas.
Y ese era el objetivo principal con que se creó el primer centro educativo de educación formal en el mundo, en Grecia, en la ciudad de Grecia. Y sabemos que Grecia ha sido de una de las ciudades más, de las localidades donde la educación ha tenido un auge grandísimo. Vemos que Pericles, él decía que para que la verdadera educación de un pueblo resulta por un proceso de educación formal. Y vemos también cómo estos pueblos tenían sus objetivos educativos. Esparta. Esparta educaba para la guerra. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto la película Los 300, muy buena, y hay que extractarle partes de enseñanzas muy buenas. Era el pueblo espartano. El objetivo de la educación de Esparta era prepararlos para la guerra. Pero ¿cuál era el objetivo de Atenas? El objetivo de Atenas era preparar para la paz, preparar para el amor, preparar para el servicio. Y de hecho, uno de los grandes pensadores y filósofos que esta ciudad nos ha dado es Sócrates. Y Sócrates decía que la verdadera felicidad en el sentido ético de una persona estaba basada en 3 aspectos fundamentales. Primer aspecto, una conciencia recta. Segundo, un carácter correcto. Y tercero, unas actitudes nobles. Esa era la base de la educación de Sócrates. Y es así que era una persona que se esforzaba tanto por lo correcto, por lo bueno, por la enseñanza del amor, por la enseñanza de los buenos comportamientos, que el pueblo, los gobernantes, no les servía tener una persona afuera ilustrando al pueblo de esta manera. Y lo tomaron preso, ¿sí? Y cuando lo tomaron preso, uno de sus mejores discípulos, Critón, él decía, no podemos dejar que el maestro lo tengan preso y que después lo maten. El maestro tiene mucho por enseñar, tiene mucho por darnos. Y entonces él buscó la manera de encontrar joyas, de encontrar dinero para poder comprar a los carceleros, para poder sacar a su maestro. Y va a visitar al maestro y le dice, maestro, ya tengo todo arreglado. Yo no voy a dejar que te maten, ni los demás discípulos tuyos vamos a dejar que te maten. Ya tenemos todo arreglado para poder comprar a los carceleros y que te dejen que te podamos sacar. Y Sócrates se queda mirando a su discípulo y le dice, ¿en qué cárcel estoy? Yo no estoy en ninguna cárcel. Yo estoy libre porque puedo pensar. Y tú no debes actuar de esa manera. Eso fue lo que yo te hablé, lo que yo te enseñé cuando te dije que la conciencia recta, el carácter correcto y unas actitudes nobles, eso es lo que te quedó a ti de mis enseñanzas. No. Yo no voy a dejar que me saquen, y menos de esa manera. Critón fue muy triste porque no encuentra la manera de sacar a su maestro, y ya que su maestro tiene una ética firme que no deja que con nada se la cambien, él con tristeza ve cómo en los días siguientes a su maestro le obligan a beber la cicuta, este veneno que termina con su vida. Pero antes de ya terminar con su vida final, vida física, porque Sócrates creía en la inmortalidad, le dice a Cristo, hoy me siento feliz, porque soy libre, soy un espíritu inmortal.
y tengo la felicidad del buen actuar, porque mis pensamientos no están corruptos por las pasiones, por los vicios, de los cuales muchas personas están envueltas allá afuera. Me voy con la tranquilidad para la inmortalidad. Fue una vida hermosa la que Sócrates nos dejó. Fue una vida, unas enseñanzas que en esa época, si las vamos a mirar a esta época, cuántas cosas se ven que se hacen de manera corrupta con esas llamadas mentiritas blancas. Por lograr una cosa, decimos una mentirita blanca, eso no va a afectar a nadie, pero está enseñando a los niños que están a nuestro alrededor. Y fuera de eso, nuestra conciencia no es recta, porque ha fallado en ese aspecto. ¿Cuántos aspectos, por pequeños que sean, nos llevan a la caída? Entonces, compañeros, amigos, si los que estamos aquí queremos encontrar esa espiritualidad y vivir una espiritualidad diariamente, tomemos como base esas enseñanzas del maestro Sócrates. Conciencia recta, carácter correcto y actitudes nobles. En nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras palabras, constantemente en nuestra vida diaria. Otro maestro del mundo, de la humanidad, que vino a enseñarnos con su sola presencia, que es Jesús. Jesús, el maestro del amor, el maestro de la educación. ¿Cuántos de nosotros hemos querido conocer más a profundidad su vida, sus enseñanzas? Porque son para nosotros unas enseñanzas verdaderas de amor, de paz, de espiritualidad. El educador por excelencia de la humanidad, el Maestro Jesús. El que educó sin imponer, el que educó sin obligar, el que educó sin regañar, el que educó simplemente con su mirada amorosa y tierna, el que educó con sus palabras sencillas, el que educó con sus ejemplos de vida y que hoy, después de tantos años de haber pisado nuestro planeta Tierra, sus enseñanzas siguen tan vigentes. Y que yo les aseguro que si nosotros, todos los que estamos aquí, nos preocupáramos por conocer al menos un 5% de las enseñanzas de Jesús y las empezáramos a aplicar en nuestras vidas, ya empezaríamos a vivir en la espiritualidad. Estas son las enseñanzas sencillas y fácil de acceder. Pero nosotros creemos que para ser espirituales tenemos que convertirnos en religiosos. Tenemos que estar encerrados como los ermitaños, orando, sin poder compartir con los demás. Estamos muy equivocados. Porque la espiritualidad, mis queridos hermanos, es la vivencia diaria de nosotros con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todos los demás. Es la aplicación diaria, por más pequeñas que sean esas enseñanzas que conozcamos de Jesús. Como dije ahorita, si fuera un 5%, por más pequeñas que sean esas enseñanzas, pero si las estamos aplicando en nuestra vida diaria, ya estamos trabajando en esa espiritualidad en nuestra vivencia. Entonces dejemos que Jesús sea nuestra guía, que Jesús sea nuestro sentir,
que Jesús sea nuestro pensar, que Jesús sea nuestro hablar. Conozcámoslo. Conozcamos a ese hombre llamado Jesús. Cuando decimos ese hombre llamado Jesús, entendemos que es un ser alcanzable, que es un ser que podemos lograrlo, que podemos estar a su nivel. Esfuerzo, sí, muchísimo. Jesús pasó por un proceso evolutivo igual como lo estamos pasando nosotros. La diferencia entre Él y nosotros todavía es muy grande, pero tenemos la esperanza que en un mañana podremos llegar a alcanzarlo, a vivir sus enseñanzas plenamente. Entonces el momento es ahora, no mañana. Veamos sus ojos. Llenémonos de su amor. Llenémonos de su vivencia y empecemos a vivirlo. Porque Jesús transformó el mundo y lo sigue transformando. Y es el transformador de nuestras vidas. Entonces hemos hecho ese recorrido a lo largo de la historia, como desde las sinagogas en la India se enseñaba con los textos sagrados, como en Greta se crea el primer colegio de educación formal, cuál era el objetivo de la educación en Esparta, en Atenas, y cómo Jesús viene con ese amor a dividir la humanidad, a enseñar, a amar, porque esa es su verdadera enseñanza, amar. Cuando Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, es una enseñanza psicoterapéutica, que desde el punto de vista de la psicología transpersonal, como dice Juana de Ángeles, si nosotros tomamos esa enseñanza de Jesús y la invertimos y empezamos desde el punto final donde Él deja el amor a ti. Ese para nosotros debe ser el punto de partida en esa transformación de esa enseñanza. Ese amor a ti, ¿sí? Ese sentir, esa autorrealización, ese autoconocimiento, esa autotransformación, ese trabajar por ser cada día personas mejores, por tener en tu interior, en mi interior, las herramientas necesarias para transformarme y para transformar el mundo que me rodea. Porque el cambio debe ser endógeno, no exógeno. Entonces, cuando yo he trabajado en ese amor a ti, me convierto en una persona con el amor para dar, la comprensión para entender, para tolerar, el perdón para perdonar y no ser perdonado, para aplicar en nuestra vida esa enseñanza sublime y amorosa que nos dejó Francisco de Asís en esa oración que nos enseñó. Y cuando yo ya me transformo en ese ser dispuesto a dar, a darme, me es tan fácil entender a mis familiares, me es tan fácil entender a mi prójimo, y ahí estoy pasando a la segunda etapa de esa enseñanza que nos dejó Jesús, para posteriormente llegar a ese amor a Dios. Porque el amor a Dios simplemente se expresa con acciones, no con palabras. Y con acciones con los que nos rodean. Con acciones con los que viven conmigo. Con acciones con los que trabajan conmigo. Con acciones con el mundo entero que está a mi alrededor. Las acciones verdaderas que me llevarán a ser un verdadero ser espiritual.
Y seguimos por la historia de la humanidad y encontramos este gran pedagogo del amor, Enrique Pestalozzi, el padre de la pedagogía del amor, el padre de la pedagogía. Juan Enrique Pestalozzi, que tenía un ánima inmensa porque era tan amoroso, era un ser tan hermoso para tratar a las personas. Dicen los historiadores que cuando llegaban los niños a Yverdon, su centro educativo, él se arrodillaba para recibirlo y tomar sus manitas. Algunos se preguntaban, pero ¿por qué el profesor Pestalozzi se arrodilla y toma las manos de los niños? Y él decía, para que entre los niños y yo no haya diferencia, para que ellos me vean igual a ellos, para que no me vean un ser más grande o piensen que soy superior a ellos. Para verme igual a ellos, me arrodillo. Y en estatura es un símbolo de igualdad. Era un acto hermoso, sublime. Trabajó por la infancia y la base educativa fue el amor. Enseñarle a los niños a extraer de su interior las cosas buenas y bellas que ellos traían. Porque Pestalozzi decía, los niños no son tablas rasas, vienen con un conocimiento ya del ayer. Y ese conocimiento hay que empezar a depurarlo, sacar las cosas buenas y cambiar las cosas malas. Esa era la gran pedagogía de Pestalozzi, donde los enseñaba que a través de la intuición, de la observación, podemos aprender. Y que el espíritu es importante en el proceso educativo. Les hablaba del espíritu como tal, ¿sí? Por eso es que Pestalozzi, en su filosofía educativa del amor, tiene tanta conexión con Allan Kardec. A los 10 años, Allan Kardec va a estudiar al Instituto de Yverdon, donde iban a estudiar las familias, los hijos de las familias más adineradas de Europa. Pestalozzi tenía una localidad para las familias que podían pagar y otra localidad para niños huérfanos, abandonados, en la miseria, donde los unos apoyaban a los otros y la educación era por igual. No había diferencia entre los que pagaban y los que no pagaban. Era una educación por igual. Y llega Allan Kardec a estudiar en el Instituto de Yverdon a los 10 años, a prepararse con la pedagogía del amor de este maestro Pestalozzi, que congeniaba tanto, porque Kardec, apenas 10 años, él ya vislumbraba que había algo más allá, que con la muerte las cosas no se acababan. Y como Pestalozzi hablaba de la mente, del espíritu, de la intuición, ¿sí?, de la observación, cosas que Kardec ya tenía dentro de sí y que encontraba un eco muy grande en esa educación. Cada vez más empieza él a ahondar. A los 18 años, cuando Pestalozzi tiene que hacer un recorrido por diferentes instituciones europeas, deja a Kardec como director encargado del Instituto de Yverdon. Este magnífico hombre también, que viene a dejarnos una gran enseñanza educativa y que el 18 de abril de 1857 nos da a conocer el libro de los espíritus, que se presenta a la humanidad como el codificador de la doctrina espírita. Y como codificador de la doctrina espírita nos viene a enseñar que hay una inmortalidad, que hay una ley de progreso,
que hay una ley de reencarnación, que gracias a la bondad y a la justicia de Dios, estamos eslabonando cada vez ese proceso evolutivo para ser cada día mejores, para alcanzar esa espiritualidad en nuestro diario vivir que tanto necesitamos. Las enseñanzas de Kardec trascendieron y siguen trascendiendo y siguen siendo tan vigentes como nunca. Es así que vemos la pregunta 685 del Libro de los Espíritus cuando nos habla de la educación. Él nos dice que hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza, sin la cual las ciencias económicas solo serían la teoría. Ese elemento se llama educación. Y no es una educación intelectual. Tampoco es una educación moral. Kardec y los espíritus de verdad se referían a una educación moral extraída, no es una educación moral, sino es una, no es una educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste al arte de formar los caracteres, de transformar a las personas, de crear hábitos sanos de comportamiento. Esa es la verdadera educación. Esa es la verdadera educación, la educación de los hábitos adquiridos para ser verdaderas personas, para actuar con amor, para actuar con espiritualidad. Entonces vemos que las enseñanzas de Kardec están tan vigentes, tan vigentes. Vemos que ahora en la mayoría de los colegios se preocupan por dar una educación moral, pero la extraída de los libros. Que el Espíritu de verdad decía que esa no debía ser. En algunos colegios ni siquiera dan educación moral. Conozco colegios de pequeñitos muy cercanos a nosotros que no hay ni educación moral, ni ética, ni valores, y no se trabaja nada. Yo me pregunto cuando los veo, ¿dónde los están enseñando a comportar? ¿Dónde los están enseñando a respetar? ¿Dónde los están enseñando a amar? Cuando la preocupación de estos colegios por tener el puntaje más alto es enseñar, instruir en lo tecnológico, en lo científico, pero hasta ahí llega. Juana de Ángeles complementa al respecto de la educación que el único antídoto para el mal que se agrava y se irradia el contagio pernicioso es la educación. Pero es esa educación que va más allá de los compendios escolares. Es esa educación que reúne los valores éticos de la familia, de la sociedad y de la religión. Familia, sociedad y religión. Cuando hablamos de esos tres, en la sociedad están los colegios. ¿Y dónde están los colegios enseñando educación moral o ética? Yo soy educadora, soy maestra, ¿sí? Y trabajé durante muchos años en esta área y trabajamos para que así se diera, pero con tristeza vemos y ahorita en este medio de virtualidad que menos se está mirando la parte moral, porque se le da cabida a lo científico, a lo tecnológico, pero nada del comportamiento. Continúa Juana. Dice, no hablo de una religión convencional, sino la que posee los fundamentos científicos, filosóficos encuadrados en la moral vivida y enseñada por Jesús. En la moral vivida y enseñada por Jesús. No se nos haga raro que ahorita los niños de nuestra época, pegadas a los computadores, en su educación formal, nos lleguen a preguntar quién es ese Jesús. Qué tristeza. Este es un llamado también a las instituciones educativas, que miremos la base de la moralidad del ser humano,
que miremos la base de las enseñanzas de Jesús, que son los que verdaderamente van a transformar al hombre. Ese es el trabajo que debemos hacer nosotros. La UNESCO, en el año de 1990, la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, teniendo en cuenta todas las dificultades que se estaban dando en relación con la educación, que la educación se había desvirtuado, todos los procesos educativos nefastos, citan a los mejores pedagogos, filósofos del mundo para hacer una reunión y poder encontrar de qué manera podemos cambiar la educación, ¿sí? Y en el año de 1998 se presentan las propuestas. 1990 citan a la reunión y 1998 se presentan las propuestas. Este señor, Jacques Delors, educador, hace una propuesta que fue la que quedó al final de esta reunión. Una propuesta espectacular. Y dice que para reformar la educación tenemos que tener 4 pilares básicos para el ser humano. Primero, debemos educar al ser para aprender a conocer. Conocer el medio donde vive, conocer su medio social, conocer su medio natural, respetar su naturaleza, la ecología, ¿sí? Conocer todo en lo cual él está inmerso para poder empezar ese proceso de transformación. Segundo, aprender a hacer. Enseñarle al ser humano a hacer las cosas correctas, no hacer las cosas por hacer. Yo con mis nietos constantemente, porque así lo hacía con mis hijos, les digo, vamos a caminar la milla extra. Y ellos me dicen, Lita, ¿pero qué es eso? Se la he explicado. La milla extra es hacer más de lo que podemos hacer. Si nos piden que hagamos esta tarea de esta hoja, hagamos la siguiente, porque es beneficio para nosotros, ¿sí? Si podemos profundizar, es beneficio, es un aprendizaje para nosotros. Entonces, aprender a hacer fue la segunda propuesta que presentó Jack, ¿sí? Que enseñáramos al ser humano a hacer las cosas correctas, con ética, ¿sí? La tercera propuesta fue aprender a vivir juntos. Él decía que la mayoría de los problemas sociales en las escuelas, en los problemas de las pandillas, los problemas de las peleas, todos los problemas de relacionamiento, eran por eso. Ni siquiera los profesores sabían vivir con sus alumnos y sus alumnos no sabían vivir con sus profesores. Entonces teníamos que enseñar al ser humano a vivir juntos, a vivir en la comunidad escolar, a vivir en la familia, a vivir en la sociedad en general, respetándonos, teniendo en cuenta los valores de la tolerancia para poder vivir juntos, teniéndolo en cuenta los valores del respeto para poder vivir juntos, para poder lograr, dice Jacques, el último pilar y el más importante, aprender a ser. Que esa debía ser la base de la educación. Si nosotros queremos personas espirituales, si nosotros queremos personas amorosas, personas que vivencien el amor, que vivencien el respeto, tienen que aprender a ser. Y para aprender a ser estos pilares anteriores, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, para aprender a ser. Nunca habló del aprender a tener, ¿sí? Porque el aprender a tener, después de todo este aprendizaje del ser, se logra. Y se logra aprender a tener con sabiduría. ¿Qué días escuchaba, semanas atrás, una tarea de una niña de 4º de primaria?
las metas de la vida. Tenía que escribir 20 metas. Y la profesora le hablaba de lo que eran las metas y los sueños. Y les dirigía toda la clase de que estas metas y sueños eran el lograr tener netamente cosas materiales. Los niños le preguntaban, ¿pero qué puedo escribir? Un carro, un viaje, una casa, un yate. Era todo lo que el maestro le orientaba a ese tener. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar, Dios mío, ¿dónde está la educación? ¿Sí? Por eso es que estamos como estamos. Sabemos nosotros que para lograr ese desarrollo espiritual, la educación de los hábitos morales es fundamental. La educación espiritual es la educación de los hábitos morales. Y para lograr esos hábitos morales, tengo, como decía, ya el aprender a hacer, lograrlo. Ese es un trabajo que debemos nosotros, ya seamos o no pedagogos, en nuestras casas, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares. Trabajémosle, implementémosle ese aprender a hacer, ¿sí? Lograr esa educación espiritual, que es la verdadera educación moral. Si los colegios adolecen de esta educación, que las casas no. Cuando se dieron los primeros centros educativos, antes de darse en los centros educativos, Roma educaba en las casas. ¿Quiénes educaban? Las mamás o las nutrices. ¿Y cuál era el fundamento de esa educación? Se trabajaba también las madres en el aspecto moral, otras no, cuando habían algunas que se iban mucho por la parte material, pero era una educación en la casa. Pues trabajemos ahora esa educación en la casa, pero diferente, dándole ese vuelco a ese aspecto moral. Qué pena. La educación espiritual tiene como base la caridad. Pregunta 886, ¿cómo Jesús entendía la caridad? Jesús entendía la caridad como la benevolencia con todos, querer el bien para todo el mundo, la indulgencia para con los errores de los demás y el perdón para con todos. Benevolencia, indulgencia y perdón. Los tres pilares como Jesús entendía la caridad. Y si decimos que la caridad es la base de la educación moral, ¿qué nos quieren decir? Que ustedes, que nosotros debemos trabajar en conocer qué es la caridad y en aplicarla. ¿Cuántos de nosotros somos realmente indulgentes? ¿Cuántos de nosotros deseamos el bien para los demás? ¿Cuántos de nosotros logramos perdonar? ¿O cuántos quisiéramos estar así como esta imagen? Encerrados, aislados, no tener ninguna conexión con nadie, porque yo no quiero tener ningún problema con nadie, ni quiero no quiero hacerle mal a nadie, pero tampoco que me lo hagan a mí. Entonces no me meto con nadie y estoy pecando por la omisión. Hay muchas personas que creen que están haciendo lo correcto aislando. ¿Sí? Y si la educación espiritual tiene como base la caridad, no nos sirve para nada este aislamiento. Por el contrario, nos afecta y mucho. Porque para aprender a vivir la caridad, tenemos que perdonar. Y si tenemos que perdonar, traje esta frase de Juana de Ángeles que me parece increíble. No te preocupes por los enemigos. Lo importante es no ser enemigo de nadie. Me impactó. Entonces pensemos que para
aprender a perdonar, yo no tengo que ser enemigo de nadie, ¿sí? De nadie, ¿sí? Porque el que no perdona, le da dolor de cabeza. Pero si yo no perdono, me dará gastritis, hasta cáncer, ¿sí? Porque son las enfermedades que se están dando por el no perdonar. Entonces, entendamos que para poder ser espirituales debo perdonar, debo amar, debo ser indulgente, debo ser benevolente. Hagamos una introspección, hagamos una mirada hacia nuestro interior, cada uno de nosotros. ¿En qué fallo? ¿En qué adolezco? Con sinceridad, cada uno con nosotros mismos, mirándonos a nuestro espejo. ¿Cuáles son mis fallas? ¿Qué debo cambiar? Y teniendo en cuenta y reconociendo a cabalidad nuestros errores, empecemos ese proceso de transformación que nos llevará a la espiritualidad. Para ser espirituales no necesitamos ser santos. Se es espiritual por un cambio, por una transformación. La espiritualidad se adquiere, ¿sí? Es hábitos adquiridos nuestros que se van adquiriendo cada día con nuestros cambios, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. No es de la noche a la mañana, ni hay fórmulas mágicas para volvernos espirituales. Para ser espirituales es conociendo cuál es mi dolencia y trabajando en esa dolencia, cambiando, porque si yo cambio, cambio todo lo que está a mi alrededor. Entonces trabajemos en ese cambio para que si somos madres, seamos las mejores madres del mundo. Tomemos esa manita para dar el apoyo, no solamente en esa edad, sino siempre. Ese apoyo constantemente para nuestros hijos, que podrán tener 30, 40 años, 50, los que tengan, pero ahí está el apoyo de esa madre para decirle, anda, hijo, camina, camina por los caminos de Jesús. Perdonen, pero adoro a mis hijos y siempre que pienso en ellos, para mí es algo increíble ser madre. Yo creo que lo más hermoso que se puede vivir es la maternidad. Entonces, qué bonito que todos nosotros vivamos esa maternidad con amor, con entrega, con ejemplo, que nuestros hijos puedan decir, mi mamá nunca actuó así, mi mamá nunca nos enseñó a decir mentiras, mi mamá fue recta con nosotros, mi mamá le gustaba las cosas, mejor dicho, bien rectecitas, nos llamaba la atención, nos regañaba, pero porque nos amaba y quería enseñarnos. Qué bonito con nuestros hijos, cuando piensen en la palabra mamá o en la palabra papá, piensen en ejemplo, en un buen ejemplo. Eso es hermoso para todos nosotros. Ahí estamos siendo espirituales, estamos trabajando por nuestra espiritualidad. Somos también espirituales cuando luchamos por nuestra familia, cuando trabajamos para que cada miembro de nuestra familia se comprenda, esté unido, se ame, se perdone, para que nuestra familia, somos seres individuales, con diferentes niveles evolutivos, pero en nuestra familia debe haber perdón, debe haber comprensión, deben marchar juntos hacia Jesús. Y si nosotros somos los protagonistas de esa acción, qué bonito. Ahí estamos siendo espirituales en nuestra familia. Somos espirituales cuando estamos realizando una tarea, en este caso, como la imagen, la tarea de la medicina, la salud, médicos, enfermeros, cuando se entregan a sus pacientes, cuando no lo ven como un número más,
sino lo ven como un ser humano que necesita esa palabra consoladora, que necesita esa caricia, que necesita esa mano. Ahora que por la enfermedad del COVID, ¿cuántas personas de edad mayor les ha tocado irse solas para las clínicas y allá desencarnar sin la mano de un familiar? Pero que tuvieron la mano de una enfermera, pero que tuvieron la mano de un médico, que los miraron, que acariciaron su frente, que los acompañaron hasta último momento. Ahí somos espirituales. Somos espirituales cuando entendemos que los animales son nuestros hermanos menores, que no debemos maltratarlos, que no debemos alejarlos, sino por el contrario, ayudarlos, alimentarlos, darles amor. ¿Cuántas veces los animales nos enseñan a amar? Con actitudes, con situaciones diferentes a las que nosotros tenemos, porque tienen sentimientos hermosos. Aunque digamos que los animales no sienten, no piensan, pero son seres en vías de la evolución que nos dan ejemplo de amor. Entonces, somos espirituales cuando nosotros protegemos a nuestros animales, a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente, a lo que Dios nos creó. Somos espirituales cuando nos preocupamos por conocer seres como ella, la Madre Teresa de Jesús, que con su amor, con su dulzura, pequeña de tamaño, pero inmensa en amor, ¿a cuántos sirvió? ¿A cuántos niños les dio sus brazos para que desencarnaran allí? ¿A cuántos limpió sus llagas? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces en este momento de estar en el puesto de la Madre Teresa de Calcuta, limpiando llagas, ayudando al moribundo, dándole de comer al abandonado? ¿Cuánto de nosotros podríamos hacer esos actos altruistas de amor? Ahí somos espirituales. Empecemos por algo. Empecemos por mirar cómo podemos ayudar al amigo, al vecino, personas que tienen circunstancias difíciles cuando vamos por la calle. Empecemos por tener actos pequeños para poder llegar a desprendernos y a darlo todo y a ser realmente espirituales. Para que nosotros ya después de todo este aprendizaje, de todos estos comportamientos diarios en nuestra vida, podamos nuevamente volver a mirar a nuestro interior y decir, hoy, después del propósito que me he fijado, llevo tantos días trabajando por cambiar, tantos días por ser más espiritual, tantos días por amar más, tantos días por perdonar más, tantos días por ser indulgente, que he logrado. Y podamos con sinceridad mirar a nuestro interior y decir, gracias, gracias porque con tus enseñanzas he aprendido a amar. Gracias, Dios, porque con tu amor me he podido transformar en un ser mejor. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que siempre has permitido que tenga a mi lado esa compañía espiritual para fortalecerme, para poder ser cada día mejor, porque tú quieres lo mejor de mí. Gracias a esos espíritus guías, a esos ángeles guardianes que me fortalecen en los momentos difíciles para no decaer, sino para que seguir y poder seguir siendo espiritual en nuestros actos, para que al final de nuestras vidas, cuando ya llegue el momento donde nos toque la partida al mundo espiritual y tengan que escribir nuestro epitafio o el libro de nuestra vida, empiecen a escribir el señor o la señora tal, vivió para, dejó una gran huella por, y lo recordaremos por siempre. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que en nuestro libro de la vida estuvieran estos datos? Que nuestro epitafio quedara esa huella que nosotros dejamos en los demás, porque logramos ser espirituales,
con nosotros mismos y con todos los demás. Amémonos siempre. El amor es la llave para la espiritualidad. Muchísimas gracias.